Are you the creative type? Then you already know lots of cool things Photoshop can do, like create eye-popping images for social and gorgeous graphics for t-shirts and posters. But did you also know it can instantly turn a gray sky into a fiery sunset, change black and white to color in a click, or make anything in your photo magically disappear? Maybe you're wondering, can anyone use Photoshop to take images from ordinary to amazing? Nope, everyone can. Visit Photoshop.com and get started for free. Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos. Antes de comenzar el capítulo, nos gustaría hablaros sobre el Club del Value. Nuestra iniciativa, que lanzamos ya hace un año, con Krevix, Gabriel, Ayuso, en la que formamos a nuevos inversores. En él tenemos contenido formativo todas las semanas sobre opciones, sobre herramientas para seguir la cartera, sobre gestión de pesos, contabilidad, todo lo que te puedas imaginar. Pero además, una vez todas las semanas, hacemos un directo de inmenso valor, donde, por ejemplo, Gabriel nos puede hablar sobre su modelo de Golar y compartirlo, Krevix nos puede hablar sobre Embracer, Ayuso nos puede hablar de su compañía de Amico, presente en la cartera del club, y ha multiplicado por más de 3 veces, cosas de muchísimo valor. Además, tendréis tesis de inversión continuamente, donde podréis aprender nuestro proceso, en qué nos fijamos, los puntos clave y seguir nuestra cartera modelo, que la verdad, al ser 4 perfiles tan diferentes entre nosotros, lo está haciendo muy bien. El outperformance a la MSCI World es considerable. Así que nada, espero que os resulte interesante. La verdad que a nosotros nos ilusiona mucho y ponemos mucho trabajo y esfuerzo en ello. Y sin más, empezamos con el podcast de esta semana, que ha quedado muy interesante. Vale, ya estamos. Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Hoy nos acompaña un buen amigo, que es Martí Alonso, creador de análisis de inversión y tiene varias iniciativas por ahí que luego es eso que nos comente él, pero es un gran entendido, aparte de buen inversor, es un gran entendido en real estate estadounidense. Vamos a comentar algunas compañías que están bastante en boca de mucha gente por Twitter, que son Howard Hughes, una de las compañías que tiene Bill Ackman en su portfolio, y Brookfield, sobre todo centrado en la parte de Brookfield Properties, donde está el gran Bruce Flatt también. Hace unos meses, hicimos un podcast que el que no lo haya escuchado sobre real estate con Emérito Quintana, que fue bastante interesante, donde también tratamos un poco Joe, hablamos también de Howard Hughes, hablamos de algunas otras compañías un poco más pequeñas. Yo creo que quedó bastante interesante y puede ser muy interesante. Hoy no me acompaña mi compañero Carlos Santiso porque por problemas personales no ha podido llegar al podcast, pero sin más dilación vamos a ir comenzando y, bueno, darte la bienvenida, Martí, al podcast. Ya es la segunda vez creo que vienes, ¿no? Sí, creo recordar que sí. Y nada, Krevix, o sea, agradecerte la invitación, tanto a ti como, por supuesto, a Carlos, aunque hoy no esté. Que bueno, que siempre es un placer estar entre buena gente y entre buenos amigos, y además si son listos, pues aún mejor. Así que yo, la verdad, un auténtico honor y muy humildemente estoy muy contento de estar aquí. Pues nada, un placer. ¿Por dónde quieres empezar? A mí me da igual, la verdad. Yo me gustaría que fuese un poco un podcast en plan charla. No quiero hacer tampoco algo muy preparado de preguntas y demás. Yo, si queréis, comenzamos por Howard Hughes, que a Perfecto. lo mejor a mí es una compañía que me interesa bastante, la verdad. Yo sabéis que sigo mucho a Bill Ackman y él está ahí a tope. Hace poco hizo una tender. Si nos puedes comentar un poco brevemente a qué se dedica la compañía y qué es lo que ves tú en la tesis, sobre todo a largo plazo, de la misma. Vale, perfecto.
O sea, si te parece, antes de comentar más o menos qué es lo que tiene Howard Hughes y todos los activos y su modelo de negocio, yo creo que es un poquito más interesante, así que con tu permiso empezaré un poco por ahí, que es hablando de la historia de Howard Hughes y por qué está donde está y por qué Ackman, como muy bien has dicho, está ahí a saco invirtiendo con ella, porque creo que es algo digno de mención y que la tesis al final se entiende un poquito mejor. Así que, con tu permiso, ¿te parece que empecemos por ahí o...? Adelante, adelante, todo tuyo. Perfecto. Pues bueno, Howard Hughes al final, antes de salir a cotizar, realizó la spin-off a principios, finales de 2010, no me acuerdo muy bien cuándo fue, pero fue ahí durante la gran recesión de 2008-2009. Pues antes era propiedad de General Growth Properties, quienes curiosamente tanto Ackman como Bruce Flatt, que en el programa de hoy vamos a hablar los dos, pues formaron parte de la reestructuración junto con Bruce Berkowitz de Fairlawn Funds, que además es el chairman de St. Joe, que también has comentado que vino aquí emérito a hablar de ella. Y nada, pues la reestructuración de General Growth Properties fue una de las mejores inversiones de la historia, fue un turnaround de la hostia, si se me permite la palabra. O sea, la empezaron a comprar las acciones comunes a céntimos y terminaron vendiéndolas poco después por encima de los $13 por acción, hasta que al final vino Brookfield y la compró en 2019, si la memoria no me falla, que la terminó comprando por 23 por acción, con lo cual ha tenido un performance absolutamente genial. Y como parte de ese proceso de reestructuración, pues se realizó el spin-off de lo que se conocen como Master Plan Communities, que luego hablaremos de ellas, y se creó así Howard Hughes. Y Ackman, realmente la parte que más le molaba de General Growth Properties es los activos de las MPCs, de las Master Plan Communities, por varios motivos, y realmente son un negocio muy infravalorado, en mi opinión, y es... Vamos, crea muchísimo valor a largo plazo. Y la historia evolucionó que al principio la acción siempre había estado cotizando a niveles relativamente elevados. El performance que tuvo durante los 3 primeros años pues, fue espectacular. Y después como que se estancó. Y en finales de 2018, creo recordar, vino Ackman y dijo que la buscaban vender y se la intentaban quitar a $150 por acción, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que no encontraron comprador y a partir de ahí tuvieron un problema, la acción se pegó el tostón del millón, empezaron a cambiar los planes estratégicos de cómo desarrollar Howard Hughes, etc. Se empezó a hacer activismo del bueno, cambiaron de CEO creo que 2 veces en relativamente poco tiempo. Y claro, pues el descuento sobre el net asset value al que estaba cotizando Howard Hughes era extremadamente bajo. Y últimamente Ackman pues está comprando a manos llenas, pero manos llenas es a manos llenas. Y actualmente ahora posee creo que el 32-33% de toda la compañía. Y más que nada, una de las razones es que Ackman ha cambiado de plan y tal y como dijo en el informe anual de Pershing, pues querían buscar listar a Pershing Square en el NYSE. Lo que pasa es que como Pershing al final es un hedge fund, pues para cotizar en Estados Unidos pues tienes un problema regulatorio muy elevado, no te dejan hacerlo, con lo cual necesitas un negocio operativo detrás con el que poder salir a cotizar en el NYSE. Y sorpresa, sorpresa, ¿cuál es la empresa en la que Pershing tiene un ownership más elevado? Pues es en Howard Hughes. Y desde entonces, pues el plan de Ackman es comprar todo lo que pueda, aumentar el ownership todo lo que pueda, para en un final llegar a privatizarla, que se la quede Pershing y a través de Howard Hughes, y seguramente alguna empresa más van a tener que comprar para poder hacerlo, pues poder salir a cotizar en el NYSE, que eso al final es una bolsa mucho más líquida que la de Londres y es uno de los motivos por los cuales se podría llegar a cerrar el gap de Pershing, que actualmente es muy elevado, era del 30% o así, ¿no, Krevix? Seguro que tú lo sigues también. Sí, del 30%. Y para el que no lo sepa, que lo has comentado tú, actualmente puedes comprar Pershing Square a través en la bolsa de Londres, creo que también está en la de Holanda o algo de eso, pero en euros. Pero el resto de grandes hedge funds, como tú has comentado, al final los hedge fund managers lo que siempre han buscado es una estructura
para poder estar cotizando ellos, ¿no? También te viene bien para si quieres levantar capital, etc. Todo el mundo conoce el caso de Berkshire Hathaway, ¿no? Del gran Buffett, aunque ellos no tienen su comisión de gestión que tiene Ackman, pero... Y el otro, por ejemplo, Carl Icahn también, que recientemente ha estado con problemas, que han caído Carl Icahn Industries, que se llama la compañía, ha caído bastante la acción, ¿no? Por un informe short que salió en su momento, que el propio Ackman comentaba en Twitter, para el que no lo sepan, siempre ha habido un gran rifirrafe entre ellos, ¿no? Han estado en lados opuestos en varias acciones, y yo creo que Ackman, pese a que decía que no estaba short, mentalmente, ¿no? Y emocionalmente, yo creo que sí que estaba ahí apoyando esa caída de la acción de Icahn Enterprise. Así le tenía muchas ganas, ¿eh? Le tenía muchas ganas, sí. Y el short report es muy bueno, por cierto. Sí. Y no sé, habría que ver, la verdad. Es algo interesante que seguir. Yo hace poco me vi un documental, aquí un poco off topic, de Carl Icahn, que salió que está en HBO, una de estas, y muy buena también, de cómo... lo bueno que es Icahn también y cómo ha sido siempre un tiburón activista, como también ha sido Ackman, pero al final muchas veces se han llevado encontronazos. Pero volviendo a Howard Hughes, que no te quería interrumpir. Una cosa, cuando hablas de Master Plan Communities, estamos hablando de las típicas comunidades de vecinos que vemos en las películas americanas, que hay un montón de casas iguales o muy parecidas, tienen sus colegios, su parte deportiva, etcétera, que está todo como súper planificado. ¿Es esto a lo que te refieres? O sea, sí y no, porque, al final, una Master Plan Community, del modo en que lo tiene, o sea, al final son pequeñas comunidades. Lo que pasa es que en el caso de Howard Hughes no son pequeñas, o sea, son ciudades. Literalmente, o sea, cuando lo estuve analizando, ya mandaré las fotos si quieres para que lo cuelgues en Twitter, pues ves que una Master Plan Community es literalmente del tamaño de todo Barcelona. Y si juntas todo el terreno de Howard Hughes, exactamente te da lo mismo que el tamaño de toda Andorra. O sea, que estamos hablando de un tamaño salvaje. Qué barbaridad. O sea, todo Andorra sería los terrenos que posee Howard Hughes, en los que se puede desarrollar activos residenciales, comerciales, etcétera, etcétera. Y lo de la típica imagen americana que todos imaginamos, eso el que sale en la película de Big Short, cuando dice el tío que hicieron lo que nadie se le había ocurrido, que es mirar, y sale pues todas las casas juntas, pues sí y no, porque ahí hay un mix diferente de tipos de casas. En Summerlin, por ejemplo, tienes casas que se venden por más de 1 millón y casas que se venden a unos 370.000 o unas cosas así, que ya se podría considerar como affordable housing, con lo cual tienen ciudades, no es que sean solamente comunidades, sino es que literalmente tienen ciudades. Para comentar un poquito el tamaño de las Master Plan Communities, tienen varias, en Houston tienen The Woodlands, Bridgelands y The Woodlands Hills. En Las Vegas tendrían Summerlin, en Phoenix tendrían la nueva gran Master Plan Communities que se llama Terra Valleys. En Maryland, bueno, tendrían Downtown Columbia, pero hasta ya está prácticamente terminada, con lo cual poca cosa queda que hacer. Y luego también tienen condos en Hawái, a través de un activo que se llama Ward Villas. Y en Houston, pues tienen 40.000 acres, más o menos, con una población de más de 140.000 personas. Para que nos hagamos una idea y nos entendamos en cristiano, porque aquí los que somos españoles al final no se sabe muy bien qué es un acre, pues un acre aproximadamente sería un 1,8, aproximadamente 1,9 campos de fútbol. Con lo cual, en esas acres en Houston, pues equivaldría a 74.000, más de 74.000 campos de fútbol juntos. O sea, tremendamente grande. En Las Vegas, en Summerlin, serían de 22.500 acres, que equivaldría más o menos pues a unos 40.000 campos de fútbol. La de Phoenix, pues, que tiene 37.000, sería de un tamaño similar a la de Houston. Y en Hawái, pues bueno, como son condos, al final no cuenta tanto la extensión que sea de grande, sino de los altos que son los condominios que estás vendiendo. ¿Y esto por qué es importante? Porque es importante que Howard Hughes disponga de tanto terreno. Más que nada es porque el real estate en general es un muy, muy buen negocio, pero tiene principalmente 2 problemas.
Uno son los impairments y las otras es que no terminan de ser un negocio asset light, porque hay que comprar el terreno. Normalmente el terreno suele ser entre el 20-35% del valor final de la casa, dependiendo de la zona que estés, por supuesto, pero más o menos suele rondar estos niveles. Y claro, ese terreno normalmente, para crecer más rápido, ¿con qué se compra? Pues se usa deuda. Y más en el real estate, que como todos sabréis, pues a los bancos les gusta mucho y están dispuestos a prestar, y los plazos de amortización pues son bastante elevados, con lo cual tienes el primer problema, y es que tienes que poner mucha deuda, y el otro problema es que es un negocio cíclico, con lo cual si las cosas se ponen feas tienen que empezar a realizar impairments, y los márgenes pues más o menos suelen ser del 13% por ahí, los márgenes brutos del 25%, con lo cual los márgenes no terminan de ser tampoco muy elevados. Y si le cuentas el tiempo desde que se construye la casa hasta que se vende, pues dependiendo de cómo se espabilen, pues pueden ser unos 4 o 6 meses. Si las cosas se ponen feas, pues se te pueden poner feas muy rápido, porque tienes que empezar a realizar impairments, y como tú ya has invertido y tienes un plazo con el que devolver el préstamo del terreno, a ti te interesa, para pura rotación de inventario, no quedarte con mucho inventario que luego tengas que reducir su valor, pues vender. Y lo que pasa es que cuando hay un terreno, normalmente llegan varias constructoras, te llega Lennar, te llega, yo qué sé, cualquier otra constructora, se hacen con varios solares y después los venden. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que no hay una coordinación entre qué se vende ni qué no se vende. Cada empresa tiene sus propios problemas, con lo cual lo que les interesa normalmente es comprar todo lo que puedan y venderlo todo lo que puedan lo más rápido posible, para aumentar así también las IRRs, etcétera, devolver el capital más rápidamente y que siga el ciclo. Pero cuando las cosas se ponen feas, básicamente lo que estás creando es una competencia brutal para cuando no hay demanda, pues entonces los precios se te destruyen. Y además, sobre todo, el precio de la tierra, porque es la parte más volátil, porque mientras los costes de construcción se mantienen, el valor te cambia muchísimo, con lo cual es puro apalancamiento operativo. Un cambio de un 7% del valor de una casa, a lo mejor el valor del terreno se te cae un 30% o más, dependiendo de cómo sea la estructura de costes, con lo cual tienes esos dos problemas. Y Howard Hughes, al poseer tanto terreno, termina por solucionar ambos problemas. En primer lugar, es difícil que tengan que realizar impairments, y más cuando la tierra, o sea, al final está contabilizada a coste, menos impairments, depreciación, etcétera, pero en la tierra no tienes una casa que ir depreciando ni nada de esta, con lo cual el valor de la tierra es muy baja, y como tú controlas la oferta y la demanda, es decir, no me gustan estos precios, pues no vendo. Ya está. Te ahorras los dos problemas. ¿Cuál sería la magia del modelo de negocio de Howard Hughes? Es básicamente cómo se retroalimenta y crea un círculo virtuoso en el valor del terreno, que al final termina aumentando. Y de hecho eso se ha demostrado históricamente, como vemos, como las IRRs obtenidas en el valor del terreno son muy elevadas. Para ser ese tipo de negocios, pues venden el terreno que te han aumentado anualmente en un 10%. De media creo que tienen un 7%, que es bastante más que la media que se suele mover el terreno. Porque ellos, al poseer tanto edificio, venden los primeros lotes. Te llegan los primeros residentes. Estos residentes van a generar necesidades comerciales. Van a tener que ir al supermercado, van a tener que llevar a sus hijos a la escuela, a lo mejor tienen que tener algún hospital por ahí por si se sucede algo. Entonces Howard Hughes desarrolla ese tipo de activos, se los queda, y estos tipos de activos te generan ingresos recurrentes. Tienen contratos muy estables. Por ejemplo, en las oficinas los plazos medios que suelen tener suelen ser de 10 años, con lo cual tienes un flujo de dinero constante, que usas ese dinero para desarrollar nuevas parcelas, nuevos lotes, y así vas aumentando el valor de los próximos terrenos, porque al principio solo había unos pocos residentes. Después no es solamente que haya unos residentes, sino que por efecto red ahora hay nuevas necesidades comerciales. Como más servicios ofrezcas, más aumenta el valor del terreno, y así siguiendo ese círculo virtuoso. No sé si se me sigue.
Sí, no, yo creo que queda claro. Te quería preguntar el tema de la deuda, por ejemplo. Ujú, Ahora que los tipos han subido, ujú. eh, ¿cómo tienen ellos fijada la deuda? ¿O qué tipo, si conoces concretamente los instrumentos que utilizan? Si Ujú. son típicas hipotecas, por así decirlo, a un tipo fijo colateralizado por el terreno en sí, ¿no? Por el valor del terreno, o cómo están ellos emitiendo la deuda para este tipo de negocio. A ver, o sea, teóricamente las compañías no pueden tener hipotecas, pero son como hipotecas y a los bancos te dan plazos muy parecidos con las mismas condiciones que tendría cualquier usuario normal que tenga hipotecas. Lo de si son sin recurso o con recurso, creo, aunque ahora ahí me has pillado, pero creo que son sin recurso, o al menos en algunos activos. Pero realmente la deuda, o sea, no es ningún tipo de problema, porque ya realizaron una ampliación de capital antes, que además no la necesitaron, fue tan solo para que Ackman incrementase su posición, y la deuda la tienen muy bien estructurada. O sea, lo que pasa en el mercado del real estate, luego si quieres lo comentamos, es que ahora vienen unos vencimientos de deuda brutales en que se van a tener que refinanciar más de un trillón de commercial mortgage-backed securities y van a tener muchas empresas problemas salvajes. En cambio, de toda la deuda que tienen en Howard Hughes, pues tan solo en 2023 te vencen 147 millones, en 2024 78, en 2025 417 tan solo, en 2026 560 y la parte gorda pues es a partir de 2028 que ahí sí que te vencen 3,3 billones de deuda, pero a corto Ujú. plazo no tienen ningún tipo de problema, además el 75% la tienen a tipo fijo, el otro 18 la tienen con swaps muy bien controlada, con lo cual realmente solamente el 7% de la deuda es a tipo variable, con lo cual tienen intereses muy bajos, los vencimientos no son un problema ni de coña y para 2027, 2026, que va a ser cuando sí que nos tendríamos que empezar ya a preocupar por cómo va a ser la refinanciación, pues a partir de entonces yo creo que ya los tipos de interés habrán caído sustancialmente y ya no va a ser un problema la deuda. Además, como es un negocio realmente tan asset light, porque las ventas de lotes de que tú vendes a los residentes, pues terminan por financiar tus activos comerciales y tus activos comerciales terminan generando suficiente caja como para desarrollar los próximos lotes y crear un nuevo desarrollo en sea el activo que sea, con lo cual es un negocio muy asset light que además no tiene vencimientos de deuda importantes, la grandísima mayoría de la deuda la tienen a tipo fijo, o sea, tema de deuda están más que cubiertos ellos. Cosa que es raro, ¿eh? En la gran mayoría de Ujú. rates, muchos sí que se les ha pillado el toro, pero en el caso de Howard Hughes no. Porque ellos entonces son, digamos, dueños, sus activos son, por un lado, tierras, digamos, vacías, ¿vale? Para que nos entienda los oyentes, en las que no hay nada, que son simplemente dueños y que en Pero un con todos los futuro, permisos, ¿eh? Eso es importante. con permisos para construir allí Sí. sus master plan communities, ¿no? O lo que sea. Y Justo. luego también son dueños de las propias master plan communities, lo que, digamos, los propios edificios donde luego ponen me lo invento, ¿vale? El Mercadona de turno, ¿vale? El comercial de que sea, toda esa parte ellos son dueños o ellos ya van vendiendo esa parte a cada empresa que forma parte de ello. Es decir, llega Walmart y dice, oye, aquí que veo que hay un montón de gente, ¿no? Lo que comentabas, que hay mucho interés de gente que se ha venido a vivir a estas comunidades, etcétera. Veo necesario poner un Walmart. ¿Ellos directamente y compran o son arrendatarios de ello? Pues la mayor parte de los activos se los quedan, pero sí es cierto que algunos activos comerciales también los venden si consideran que el precio es bueno o es como por ejemplo en el típico centro comercial que te interesa tener lo que se conoce como el anchor, que te Ujú. viene, yo qué sé, Michael Kors diciendo yo te voy a traer gente seguro porque la gente quiere comprar Michael Kors y así te ayudo a empezar ya a generar esos efectos red. Pues algunos sí que los pueden vender más o menos a niveles bajos, pero es a cambio que sea un tío tocho y que sabes que te va a llevar nueva demanda, con lo cual termina por compensarte. Pero normalmente se los quedan, los operan, pero si hay algunos que o bien les sirve de anchor o bien
el precio es más que razonable, pues no tiene ningún tipo de problema en venderlo. ¿Y ellos se ocupan también de la construcción o esto es algo que externalizan a otras empresas? Es Depende, decir, pueden vale. escoger también. O sea, hay algunas veces en que sí, o que puedes hacer joint ventures al final. Tú Sí, pones sí. el terreno, te viene una constructora y luego vais a mitad y mitad o como sea. O sea, es un sistema que te permite ser muy flexible y adaptarte mucho a tus propias necesidades, con lo cual ellos son los propietarios, ellos deciden que nos sale más rentable hacer eso, lo hacemos, que creemos que nos sale más rentable o es menos riesgoso hacer lo otro, pues también, no hay ningún tipo de problema. ¿Y cómo es eso? Ya tienen los permisos asegurados y esas cosas, no suelen tener ningún tipo de problema ahí. Vale, perfecto. Aporte un poco la foto clara. Continúa. ¿Por dónde íbamos? A ver, me estabas Me hablando perdí un sobre la cuerdo. parte de la deuda. Habíamos hablado sobre cómo tenían la deuda y no sé, ibas a seguir. No sé Vale, por qué la vale, ibas a sí. tirar. Pues sí, a ver, hablamos un poco si apetece de los números para que se vea realmente que ese modelo de negocio termina funcionando a largo plazo. Desde 2011 hasta el primer trimestre de este año, contando 2022 y el primer trimestre de 2023, que sabemos que no está siendo el mejor, pues han tenido una rentabilidad anualizada del 10% en Summerlin, en Bridgeland, que sería tal vez una que podrías argumentar que ha ido más o menos mal, pues tiene una rentabilidad del 6%, en The Woodlands Hills pues es también del 10%, o sea que realmente los números lo están reflejando, que es un modelo de negocio que funciona y además los últimos lotes suelen ser los más solicitados, con lo cual suelen tener el máximo valor. Y ves que al principio tampoco crece mucho el precio por acre hasta que de golpe pues te puede aumentar de forma exponencial, porque entonces vendes las acres para construir casas de lujo o lo que sea, y normalmente el valor pues te suele aumentar muchísimo, que eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en The Woodlands, que mientras, por ejemplo, en Teravalis pues se van a vender las primeras acres a 300.000 más o menos, en The Woodlands un acre te puede valer perfectamente 2 millones, con lo cual el crecimiento termina siendo salvaje. Y lo bueno es que como tienen tantísimas acres, la pipeline de trabajo es de décadas. O sea, ahora sobre todo con la compra de Teravalis van a tener trabajo ahí durante los próximos 50 años. Y lo más probable es que Krevix algún día, desgraciadamente, tú y yo lleguemos al final de nuestra vida y Howard Hughes aún siga teniendo una pipeline muy elevado de trabajo. Con lo cual, en un modelo de negocio que además es difícil de que veamos alguna disrupción. Como la gente va a necesitar casas donde vivir al final y el terreno siempre va a ser escaso, con lo cual, en las zonas solicitadas, con lo cual realmente es un negocio muy, muy estable que sí, obviamente les afecta las crisis, pero es que es eso, dependiendo de cómo sean de agresivos, pues si quieren no presentan ningún tipo de pérdidas. Y la parte de real estate que suele ser asset light, como por ejemplo hay una empresa en Norteamérica que se llama NVR, no sé si te suena, Crevix. Lo he escuchado, creo, lo he leído por Twitter últimamente. Pues NVR, ¿no? sí, Sí, es sí. una impresión también. Y ellos lo que hacen es como comprar call options sobre el terreno. Con lo cual, si se vienen mal dadas, no compras el terreno, pagas por supuesto tu comisión para tener ese derecho, pero al final tú no te apropias de ese activo, no terminas por realizar ningún tipo de impairments ni nada. Con lo cual tu balance es siempre muy saneado y tu cuenta de resultados y el cash flow statements más de lo mismo. De hecho, NVR fue la única constructora que tanto en 2007, 2008 y 2009, disculpas, tuvo un beneficio neto positivo. En el peor momento de la crisis, estos tíos estaban ganando dinero, con lo cual eso es más o menos lo que puede llegar a hacer Howard Hughes. Como realmente no necesita deuda, que lo han estado haciendo, y han estado haciendo uso de deuda pues para aumentar las IRRs. No me parece mal del todo. Pues al tener un negocio tan asset light, no tienes los problemas que tienen las típicas constructoras y los típicos desarrolladores de real estate. Y termina siendo un absoluto negociazo. En la parte de los edificios operativos, pues tenemos que el net operating income ha estado aumentando anualmente a un 15%.
y podrían aumentarlo más. En Changzhou creo que era aproximadamente del 30%, una cosa así. Con lo cual, tienes un negocio que te crece a saco y que además es muy robusto, con lo cual es un pedazo de negocio extremadamente seguro, extremadamente bueno y que además está extremadamente barato. Porque si tú valoras, o sea, aquí hablar un poco sobre los cálculos que yo realicé para estimar el net asset value de Howard Hughes, que por cierto en el Investors Day, pues ellos te publican cómo contabilizan su net asset value y se van a una valoración de 170 por acción. Ahora está cotizando a 75 aproximadamente, con lo cual el descuento sobre NAV es absolutamente salvaje. Obviamente yo creo que su valoración pues es un poco una fumada, lo típico que se hacía antes de cap rates al 3% y a rodar, y aquí todos somos ricos, pero si somos más o menos conservadores, yo lo que hice es ir activo por activo, ver la occupancy que tienen a niveles actuales, y a partir de ahí, pues estimar en base de si son oficinas, retail y otro tipo de activos, pues empezar a poner cap rates de media en los activos que tienen operativos. Pues en el caso BEAR le estoy aplicando una cap rate de prácticamente el 8% y en el base del 6,75%, que son cifras más o menos razonables. O sea, es cierto que en las oficinas las cap rates pues, están sufriendo muchísimo, pero aquí tenemos oficinas cuya occupancy rate normalmente es muy, muy buena. La media ahora me pillas, pero podría ser perfectamente en la grandísima mayoría de activos superior al 90%, con lo cual no están teniendo los típicos problemas que tienen sus competidores. De hecho, en cada oficina, como las zonas en las que tienen las MPC son tan solicitadas, pues ves como, por ejemplo, en Houston, las vacancy rates de, por ejemplo, yo qué sé, de Bridgeland o de cualquier otra MPC que tienen ahí, pues son significativamente más bajas que las que tienen las ciudades y la media que vemos ahí, con lo cual no tan solo hay demanda para los activos residenciales, sino también para los activos comerciales. Por ejemplo, en The Woodlands, que lo iba a mencionar, disculpa, pues en 2014 teníamos que en The Woodlands la occupancy rate en las oficinas pues era del 6%, eran cifras espectaculares, pero es que en Houston era del 11%. Ahora, por supuesto, han aumentado muchísimo, están en un 16%, pero es que en el mercado de Houston están al 26%, con lo cual tienes una diferencia salvaje respecto al mercado. Que sí, que una vacancy rate del 16% es bastante, bastante preocupante, pero no termina de ser al nivel catastrófico que los activos que tienen alrededor, con lo cual se merecen cap rates significativamente mejores, que aún así no lo he aplicado, O sea, una cap rate del 6,75 en el caso, en el base case para una empresa en que la gran mayoría de las occupancies pues son satisfactorias, pues oye, es bastante, bastante conservador. En los activos retail también soy igual de conservador. En el caso base, pues estoy estimando una cap rate del 6,23. Ahí sí que las occupancies son mucho mejores que las de los activos de oficinas. En activos en que la demanda la controlan ellos, no son cíclicos, son activos prime. Obviamente Howard Hughes no se va a putear a sí mismo. Igual que si tú, por ejemplo, tienes yo que sé, una tienda de comestibles o lo que habías comentado, el típico Mercadona, pues te puede venir Día o te puede venir Aldi o lo quien sea y dice, pues yo quiero este mercado y me lo quedo. Y a partir de ahí empiezas a competir. Pero como tú eres el propietario del terreno, no vas a ser tan imbécil de querer competir contigo mismo. Con lo cual, las cap rates que se aplican ahí, pues deberían de ser, en mi opinión, bastante, bastante más bajas. Pero bueno, seamos conservadores. En el caso de multifamily, como prácticamente todo este segmento siempre se tienen unas occupancy rates muy, 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 muy buenas, pues la cap rate en el caso base es del 5,4%, que además ahí tienen la opción de empezar a desarrollar más una tendencia que se ha popularizado mucho, que es el build to rent, en que consiste que al principio construyes el edificio, te lo quedas tú y después empiezas a cobrar alquileres, pero le das una opción al propietario o al inquilino para dentro de 5 años comprarte el edificio. Y eso suele ser muy bueno porque a lo mejor al principio no tienen el capital disponible para
comprarte el edificio, pero dentro de 5 años sí. Y además se siente ya como que es tu casa, es distinto, no es que estás alquilando un piso y cualquier otro día tienes que mudarte. Tú ya has estado viviendo ahí, te lo haces como tuyo. Y después, al cabo de 5 años, pues lo más probable es que el valor de la casa pues te haya aumentado el 10-7% anual que hemos mencionado, pues termina siendo win-win para ambas partes, que eso podría generar muchísimo valor. Pero bueno. Vale, ahora te va a ser un poco malo. ¿Qué está viendo el mercado actualmente para que cotice con tanto descuento? Y luego, dentro de esto, ¿qué porcentajes, si lo sabes, tienen de cada tipo de activo? Es decir, me has hablado de dentro de las NPCs, de la parte de las casas normales, de la parte retail y de la parte de oficinas. Bueno, retail me refiero a comercial. Y aparte, más o menos cómo están distribuidos, porque sí que hemos visto en la parte de oficinas, como tú comentas, pues que desde el COVID, etcétera, al teletrabajo y demás, todas las compañías que se dedican a esto están sufriendo bastante, ¿no? Las oficinas no están llenas y pierden muchos contratos porque al final pues hay muchas empresas que se mantienen en remoto, etcétera. La parte retail sí que parece que se ha recuperado y no tiene tanto problema, la parte comercial. Y las casas, entiendo que el problema aquí sería pues que, oye, pues te viene una recesión muy fuerte, ¿no? Y al final la gente pues tiene que abandonar sus casas y luego pues con los tipos altos te cuesta más tiempo, ya sea, bueno, reocupar tu zona, digamos, ¿no? Porque aunque ya la propiedad sea de la persona que lo haya comprado, ¿no? Pero que a lo mejor no consigue venderlo, etcétera, o le cuesta más que haya ocupación, digamos, dentro de tu MPC. ¿Cómo ves esto y cómo, o sea, en tu opinión, qué crees que está viendo el mercado? ¿Si es algo parecido a eso o tiene miedo a otras cosas o por qué crees que hay tanto descuento actualmente? A ver, en cuanto al mix, dependiendo si te estás refiriendo a las ventas o al net operating income o te estás refiriendo al valor de los activos. No sé, más que nada, dónde Valor de iba activos, yo encaminado creo tú. que puede ser lo más... Vale, pues en el valor de activos, según ellos, pues la gran mayoría, que sería el 40% del total, serían los operating assets, que son todos los activos comerciales, oficinas, hoteles, etcétera, etcétera, pues está todo ahí incluido, pues eso sería el 37%. Después otro 35% sería el valor del terreno. Otro 15 sería lo que llaman como Strategic Developments, que básicamente son edificios que un día van a ser operating assets, es decir, que un día se van a convertir en edificios retail, en oficinas o lo que sea, pero que aún están en desarrollo o están en redevelopment o lo que sea. Este sería otro 15 y después tienen otro 13 que sería lo que es un activo en Nueva York que se llama Seaport, que es la parte más problemática, por así decirlo. Y en ¿qué es lo que está causando el valor del descuento sobre el NAV? Pues en primer lugar yo te diría que el activo de Seaport, que está siendo ya muy problemático desde el inicio, tuvieron problemas con los vecinos, tuvieron que cambiar el diseño inicial, ahora ya ha empezado a estar operativo, pero claro, vino la pandemia y teniendo presente que una parte importante de Seaport es conciertos, restaurantes, etcétera, pues se fue todo a pique. Además, les ha resultado extremadamente caro el desarrollo, va a costar en total $1 billón, más de $1 billón, y para construir Seaport tuvieron que solicitar bastante deuda. Y eso es lo que no ha terminado de gustar al mercado, porque tienes un activo problemático y teóricamente un modelo que es asset light, dices, pero ¿cómo va a ser asset light si tu deuda al final no para de aumentar? Y de hecho, tú ves algunos reports, creo que hay algunos reports por ahí shorts, y mencionan principalmente diciendo, no, el modelo de Howard Hughes, pues no, es todo una filfa, es falso, mira cómo ha ido aumentando la deuda, realmente no es asset light ni nada de esto. Y eso es lo que está viendo el mercado. Pero bueno, eso al final también yo creo que influyó muchísimo que no lograran vender Howard Hughes. Yo creo que eso fue una pérdida de confianza salvaje en el modelo de negocio de Howard Hughes, pero yo me fío más de quien sabe, y al final tienes ahí Ackman que cada vez que la acción te cae, pues se está poniendo a comprar como un enfermo. De Ackman, además, de real estate y en Nueva York y Manhattan, toda esa zona se lo conoce bastante bien, la verdad, que
que él siempre ha estado en toda su historia activo en esa zona. No creo que sean tan tontos. Igualmente un activo así, es verdad que Nueva York ha sufrido mucho por el tema de la pandemia, pues las ciudades que más la haya notado de pérdida de gente y demás, pese a que luego los alquileres siguen altísimos de las viviendas, etcétera, pero es verdad que a nivel de comercio y todo esto ha sufrido bastante, sobre todo pues mucha pérdida de afluencia, ¿no? de la gente, vamos, que ya no trabajan allí muchísima gente y al final pues gente que cobra bien, ¿no? Porque trabajas en Manhattan, por ejemplo, ¿no? Y tienes buenos sueldos y están teletrabajando, etcétera, y no hacen ese consumo, ese gasto en Nueva York, y eso también se está notando mucho, pero al final sigue siendo posiblemente la ciudad más importante del mundo y a largo plazo lo lógico sería que al final todo lo que tengas ahí construido y que es tuyo va a valer mucho, mucho más. Pero los problemas van más, yo creo, en cuanto al pobre desempeño operativo que tuvo el activo. Además, también era una zona que era propenso a inundaciones, con lo cual tuvieron que cambiar todo el sistema en el que iban a desarrollar el activo. Mientras tanto, tienes que seguir pagando los taxes. Desarrollar un activo así, pues es caro con ganas, con lo cual yo creo que eso ha sido lo que ha terminado por cansar al mercado. Y al final es que tiene cierto sentido. O sea, estamos hablando que el coste de Seaport es aproximadamente el 25% de lo que está capitalizando Howard Hughes actualmente. No estamos hablando de cantidades pequeñas. Qué barbaridad. Sí. Yo creo que esa ha sido la causa. Una de las cosas que comentaba Ackman en la carta es que luego otras de estas MPCs están en estados con impuestos más bajos que otros sitios, ¿no? O sea, no en el caso de Nueva York, no en el caso de Seaport, pero sí en el caso de Texas y Nevada, ¿no? Creo que hablaba, o creo que eran estas dos alguna. Sí, no. Alguna más. Sí, o sea, todas las localizaciones que tienen al final son muy, muy buenas y ellos te lo explican muy bien. Te hablan sobre los flujos migratorios, de cómo la gente ha estado aumentando mucho la vida en Houston, cómo Las Vegas también ha acaparado muchísima demanda, en Phoenix también, que al final son peña de California que están huyendo de los altos costes de vida, de los problemas de crimen, etcétera, etcétera, y huyen a nuevas MPCs. La última que has comentado, que es la última que compraron, que es la de Teravalis, que está en Phoenix, en Arizona, pues esa al final tiene un problema, que eso creo que el mercado no lo está contando mucho, pero a mí me preocupa un poco, que es el tema de los suministros de agua. En esos sitios, en Nevada, Colorado, en Arizona... Desierto puro y duro. Claro, no, pero es que además tienes el río Colorado que se está secando y tienes ahí, creo que son 5 estados pegándose de hostias para ver quién se queda con el agua. Y claro, o sea, eso si le sumas los masivos movimientos migratorios que están yendo a estos estados, pues cada uno dice, joder, aquí vamos a tener un problema. Con lo cual, la parte del agua es bastante preocupante, pero sería tan solo en Teravalis. Pero es que bueno, valoras Teravalis a 0 y te siguen saliendo los números y ya está, sin problema. Con lo cual realmente está extremadamente barata. Y hay algo que me gusta mucho de sus presentaciones, en que te ponen una foto de la casa que te puedes comprar en Los Ángeles, por ejemplo, o en San Francisco, y después te ponen una foto por el mismo precio que te podrías comprar pues, en una de sus Master Plan Communities. Y ves como la diferencia es espectacular. Además, no paran de ganar premios. The Woodlands ha sido mencionada muchas veces como la mejor ciudad para vivir en Estados Unidos. Bridgeland es la tercera Master Plan Community que más se vende. En la zona de Houston, la quinta en Texas. En Summerlin es la Master Plan Community más vendida en todo el estado de Nevada. En Columbia, la ciudad más segura desde 2018 a 2022, con lo cual es una calidad de vida a otro nivel. Y como tú lo diseñas, pues es que eres tú quien lo controla, con lo cual ¿el descuento tiene sentido? Pues en mi opinión no, pero es que para nada, ¿eh? Y ya puedes ser lo conservador que quieras y aplicar las cap rates que quieras y decir, vale, pues la parte residencial va a dejar de crecer, porque claro, el problema es que como el valor del terreno es tan volátil,
pues al mercado le asusta diciendo, vale, muy bien, ahora estás vendiendo cada acre, pues me lo invento por, yo qué sé, $500.000, pero ¿quién te dice que mañana no vayas a tener lo que vender de un trimestre a otro por 300.000? Y sí, podría pasar, realmente podría pasar, pero al final, a largo plazo, a muy largo plazo, durante estos 10 años en los que desarrollan cada MPC o los que sea, pues es muy difícil que suceda esto. Y aún contando un crecimiento muy inferior al que han tenido, yo por ejemplo en mis estimaciones estimo que el precio del terreno pues crece entre el 2,5 y el 3,5, que es muy, 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 muy bajo comparado con lo que estamos viendo. Y los descuentos que les aplico pues son entre el 15 y el 20%, o pueden serlo más en algunos casos, como el de Teravalis, con lo cual es que puede ser lo conservador que quieras, que te sigue saliendo que estás extremadamente barata. En mi caso, yo llego a una final de 112 por acción, siendo muy, muy conservador. Yo creo que Howard Hughes, pues, sería la típica empresa que se merece tener un premium sobre el NAV, incluso. Con lo cual... Vale. Interesante eso, ¿eh? Te corto un momento. Claro. Para hacerte un par de preguntas. Entonces, tenemos una compañía, por recapitular, ¿vale? Una compañía histórica que tiene un muy buen track record, que tiene, me has dicho de que un 10%, ¿no? de yield on cost y más de un 20% de ROE. 9%. Sí. Vale. 9% yield on cost y más de un 20% del ROE. Vale. Llevan tanto parte de operan edificios de oficinas, parte de retail, commercial real estate y la parte familiar, ¿no? de casas y demás. ¿Tenemos aquí alguna iniciativa por parte de la compañía para reducir ese descuento? Sí que es cierto que comentas, que se me ha olvidado añadirlo, pero que Seaport es una gran parte, ¿no? del portfolio y que no está yendo como debería, simplemente por añadirlo al resumen. Y que eso entiendo pues que sí que pueda crear algo de miedo o de temor, ¿no? O al menos que sea algo que los inversores monitoricen mucho más o se fijen más en Seaport que en otras partes, a lo mejor. ¿Qué está haciendo la compañía para reducir este gap con su NAV? Vamos, ¿qué es lo que está haciendo? Porque creo que no da dividendo, ¿no? ¿Hay algún programa de recompras o algo de este estilo? Sí. O sea, yo creo sinceramente que el trabajo que están haciendo para cerrar el NAV, pues más que eso ya no pueden hacer. O sea, han simplificado muchísimo la estructura que tenían. De cara a los inversores han hecho un trabajo de comunicación espectacular, pero espectacular. O sea, tú miras los primeros informes anuales y claro, es muy difícil saber cuánto vale Howard Hughes. Además, tenemos que tener presente que está en Estados Unidos, con lo cual está bajo el US GAAP, que el US GAAP, pues todo el terreno, pues tienes que contabilizarlo a coste menos impairments y depreciación acumulada, etcétera. Pero claro, es que si tú una Master Plan Community la adquiriste en 1920, pues ¿qué te va a reflejar el valor actual? O sea, la contabilidad no es nada representativa, tienes que estimarlo tú. Y yo creo que de cara al inversor pues han hecho un trabajo en cuanto a mejora pues espectacular, realmente lo están haciendo muy bien, las presentaciones son cada vez más completas, cada vez son más transparentes y además están recomprando. O sea, en 2022 se quitaron el 8% de todas las acciones, además en un muy, muy, muy buen momento. Y eso contando que Ackman también realizó una tender, creo que era para el 12%, una cosa así. No una, sino dos. Con lo cual, yo creo que están tomando todos los caminos a seguir para cerrar el NAV. Lo que pasa es que ahora el real estate está como está y es muy difícil encontrar algún REIT que esté a una valoración más o menos decente. Están todos cotizando a descuentos del NAV salvajes, pero salvajes. Perfecto. Pues yo prometo mirármela, la verdad, que siempre me ha llamado la atención tanta obsesión de Ackman por ella. Es verdad que puedes utilizarla para lo que comentábamos de sacar a cotizar el Pershing Square a través de ella, pero la verdad es que toda la parte que comentas es muy, muy interesante. Por cambiar de tercio ahora, sin irnos mucho, vamos a hablar de Brookfield, Brookfield Properties principalmente, al final, bueno, tú lo que quieras, pero sobre todo Properties, que es lo que yo creo que están muy interesados los oyentes.
Cuéntanos un poco, si quieres, cómo está estructurado el grupo, porque escuchamos hablar muchas veces de Brookfield, y al final es un gigante, ¿no? Que está tanto en infraestructuras, en propiedades, en energía, etcétera. Si nos quieres hacer un breve resumen y luego ya nos comentas qué ves interesante en Brookfield y nada, todo tuyo. A ver, la estructura de Brookfield es que al final tienes la matriz, que sería Brookfield Corporation, y después tiene distintas ahijadas. Y cada una de sus ahijadas, pues normalmente se especializa en una cosa. Pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, la matriz tiene activos de real estate, aunque tenga Brookfield Property Partners, que es la parte, el brazo con el que normalmente se opera la parte de real estate. Tenemos a Brookfield Business, tenemos a Brookfield Renewable Partners, a Brookfield Infrastructure Partners, que es una empresa, a la parte de Brookfield Properties, y después tendríamos la Brookfield Asset Management, que era la parte del Asset Management. Y la estructura que tiene es realmente una pasada, y es tal vez la gran ventaja, una de las grandes ventajas de Brookfield. Y es que su estructura les permite ser extremadamente flexibles en cuanto a financiación, que se compra, que no. Por ejemplo, uno de los argumentos bajistas sobre cuando BPI cotizaba, que al final Brookfield terminó por comprarla, es que estaba extremadamente apalancada, pero extremadamente es que era algo extremadamente salvaje. Mira, la media del sector, de todos los rates de oficinas, y etcétera, pues estaba más o menos apalancada, que ya suelen ser muy apalancadas, a 7 veces EBITDA. Brookfield estaba a 16, con lo cual el apalancamiento que tenía era salvaje. Brookfield Properties, no la matriz. Pero claro, ¿por qué Brookfield Properties debería de tener caja en su propio balance? Al final es Brookfield Corporation quien termina por dominar, y alguna vez que Brookfield Properties ha tenido necesidad de liquidez, pues te llega Brookfield Corporation, te compra cualquier activo y ya está. Ya tienes ahí la caja necesaria y ya está. Con lo cual, realmente la estructura que tienen, sobre todo para ser flexibles, levantar capital, porque además tienen los fondos, etcétera, pues es un pepinazo, y su tremendo tamaño pues les permite tener los mejores deals, sobre todo en la parte de infraestructuras. En la parte de properties pues no termina de ser del todo bueno, porque tampoco son tan grandes como para poder destacar en ese segmento, pero realmente es un auténtico monstruo. Y al contrario que Berkshire, aquí como más grandes sean, mejor, porque más deals van a poder optar. Lo que pasa es que tienen varios problemas. Y yo aquí solo puedo hablar de los problemas que tienen a nivel de Brookfield Properties. Y es que yo, cuando en su tiempo analicé a Brookfield Infrastructure Partners, me parecieron unos auténticos máquinas. O sea, estaban comprando cosas extremadamente buenas, cosas muy opacas que ahora no te estaban generando nada, pero dentro de 10 años iban a ser auténticos monstruos. Eras súper oportunista. Te viene Kinder Morgan con problemas de deuda, tú aprovechas eso, compras. Quieres comprar una empresa como por ejemplo el caso de Interpipelines, lo que hicieron fue algo, es que es de manual, es analizar Brookfield Infrastructure Partners, los deals que han hecho, es sacarte un MBA prácticamente. Ahora, son muy hijos de puta, porque mienten todo lo que pueden y van a joder todo lo que pueden, pero son extremadamente buenos. Pero la parte de Brookfield Properties no han sido particularmente buenos comprando. O sea, cuando compraron General Growth Properties en 2008, eso sí que fue, vamos, una pedazo adquisición, pero, por ejemplo, cuando terminaron de comprarla toda, que yo creo que fue una buena compra, pero la compraron a un price to funds from operations de 13,5 veces, que dice, sí, está bien, sobre todo para una empresa como General Growth Properties, que es mucho mejor de lo que el mercado le estaba otorgando, está bien, pero tampoco lo estás comprando a un nivel espectacular. Brookfield Canada Office Properties, que antes también tenía su propia cotización, pues la terminaron comprando toda a un precio to funds from operations de 18 veces. Y así siguiendo la lista. O sea, han estado comprando en el rango de 13 y 20 veces. Eso no son precios para nada espectaculares.
¿Por qué? Porque en el real estate, para obtener IRRs de dígito muy elevado, no necesitas ser un buen comprador tampoco, sino tener una buena financiación. Y ahí es donde la han cagado espectacularmente, porque han estado usando deuda variable a un plazo, a un vencimiento muy corto para tener mejores intereses, y eso te ha funcionado muy bien cuando los tipos de interés estaban a cero, pero ahora se han disparado. O sea, el coste de la deuda variable, por ejemplo, en 2021 ha pasado de ser el 3% al 7%. Y eso lo que ha causado es que ahora Brookfield Properties ya tenga un Funds from Operations negativo, con lo cual tienen un problema muy, muy, muy grande. Y además, si yo te pregunto qué porcentaje de la deuda les vence en menos de un año, ¿cuánto me dirías más o menos? Joder, pues ya me has sorprendido, la verdad, porque ya el hecho de que estos tíos tan buenos se hayan metido en deuda a corto plazo y a tipo de interés variable me sorprende, porque al final, Y mucha, ¿eh? Y mucha. claro, cuando estás hablando de propiedades y demás, el apalancamiento es grande, ¿sabes? Al final es posiblemente las cosas más grandes. Pues Han no estado sé. jugando a ser un banco. ¿Qué les al final. vence? Financiarse a corto para tener activos a largo plazo. Eso es lo que han hecho. Claro, el problema es que ahí, como te pilla con el pie cambiado, como con una subida de tipos tan rápida como la que ha sido actual, te cruje. Pues no sé, a ver, voy a decir un porcentaje al azar, no sé, un 30%. Pues sí, el 31,4%. Eso lo vas a tener que refinanciar. Y, o sea, tenemos... estoy hablando con datos de 2022, ¿eh? ¿Esto les vence en 2023 o en 2024? En 2023. Joder, vale. Y en 2024 son cifras parecidas, ¿eh? O sea, ahora no tengo los números en la mano, pero también es una cifra espectacular. O sea, creo que de media su deuda tiene 3 años de duración o una cosa así, más o menos, ¿eh? Y encontrar en real estate pues duraciones de menos de 5 años normalmente suele ser raro en empresas cotizadas. Y, o sea, tienes más del 60% de tu deuda es a tipo variable. Vas a tener que refinanciar. En 2023, pues más de un 30%. En 2024, algo parecido. Es que te la vas a comer de una manera, pero es que te vas a reventar. Y claro, ahora ya con lo que ha subido, ya tienes un FFO negativo. Espérate que te aumente el coste de la deuda, que pases en algunos activos del 4 al 7%. Espérate. Es que te la vas a comer, pero vamos, pero seguro, ¿eh? Lo bueno es que tienes mucha parte que es deuda sin recurso, aquí sí, pero no en todas. Y aún así, en algunos casos, por ejemplo, te es muy útil. Por ejemplo, en Downtown Los Ángeles, ahí tenían muchos activos de oficinas, eran super bullish en la zona y compraron, no me acuerdo cuántos edificios tenían, pero eran bastantes. Lo que pasa es que ahí la vacancy rate en algunos pues es del 40%. O sea, qué barbaridad. Sí. Tienes algunos activos que están vacíos y todo está igual. Pues a ti te interesa en ese tipo de activos, pues haces quiebras estratégicas y se la come el banco. Y tú aumentas tanto tu FFO porque al final el coste de la deuda se te reduce en comparación a lo que estás perdiendo por tener esas vacancies y te desapalancas. Con lo cual eso les puede ir muy, 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 muy bien. Y también, como Brookfield al final Brookfield Properties se enfoca en dos segmentos. Uno que es lo que llaman los edificios cores, que son activos a largo plazo. Por ejemplo, son la segunda empresa que tiene más square foots en Manhattan. Pues en zonas prime, pues estos activos te los quedas para el largo plazo, no ser que los vendas a precios muy buenos. Y después lo que haces es comprar otro tipo de activos, le metes CAPEX, lo desarrollas y después aumentas la occupancy y lo que sea y lo vendes a un premium. Con lo cual, tampoco el FFO termina de ser la parte más importante de Brookfield, porque te estás ahorrando, estás descontando una parte que son activos que están en desarrollo y que deberían medirse. Y lo mejor que se puede hacer al final es medirlo en cuanto al NAV. Lo que pasa es que, claro, con tanta deuda tipo variable y con tanto apalancamiento, pues cualquier variación que le pongas en la cap rate de pocos puntos básicos, pues te pasa de tener un NAV negativo de 8 billones, por ejemplo,
a uno de positivo de 24. Y sin hacer assumptions que sean extremadamente disparatadas ni nada, aplicando descuentos más o menos del 6,5 por ahí y cap rates de entre el 5,5 y el 6,5, pues ya te sale un NAV que más o menos llega a ser negativo en el caso base. Pero claro, es que en el caso bull te puede valer muchísimo. Es extremadamente volátil y aquí cualquier tipo de variación que tengas en las cap rates y en el interest, en los descuentos que apliques, pues el NAV se te va a un sitio o se te va a lo que quieras. Con lo cual, valorar a Brookfield Properties realmente es muy, muy, muy complicado. Yo intenté ir activo por activo, me miré todos los de oficinas que tienen, todos, y tienen algunos que son muy buenos, pero es que también tienen muchas oficinas de clase B, clase C, que estas, pues es que las van a barrer completamente, pero completamente. Con lo cual, es bastante complicado. Y tienes los costes de la deuda que se están absolutamente disparados, que ya llegan prácticamente el punto en que van a superar al net operating income, con lo cual las pérdidas que va a sufrir Brookfield Properties va a ser absolutamente salvaje, pero absolutamente salvaje. ¿Y qué está haciendo Bruce Flat? Porque siempre ha estado muy activo en sus empresas, recomprando, etcétera. Él, a nivel personal, ¿qué está haciendo? Y a nivel de asset allocation, ¿qué está haciendo la empresa de capital allocation, perdón, ¿qué está haciendo la empresa, vamos, o la matriz? Pues Bruce Flat al menos está comprando manos llenas. Todos los directivos están comprando manos llenas. Lo que pasa es que como ahora BPI no cotiza por sí sola, pues claro, al final comprar la matriz es comprar Brookfield Properties. Porque lo que hicieron era que BN, ¿no? Antes hablábamos de BAM, del Asset Management, etcétera. Hace tiempo, luego está como la matriz es BN, ¿no? El ticker, digamos, es que es un lío de... Para el que lo conozcas, ahora que hay un montón de Brookfield, compró, ¿no? O adquirió toda la parte de BPI. Sí, correcto. BPI griega, ¿no? Sí. Y Eso la es, vale. compraran, creo recordar, a 4,2, creo recordar, 4,2 billion o una cosa así. Pero claro, la putada es que al ser tan extremadamente sensible, creo que la compraron a una cap rate del 5,4%, si no recuerdo mal, no tengo ahora los números aquí. Y dices, bueno, es que tampoco son cifras exageradas al final. O sea, ahora obviamente con la subida de tipos de interés, pues normalmente tendrían que ser bastante más, y más que tienes algunos activos que son malillos, como malls de clase B, clase C, oficinas de clase B, de clase C, pero también tienes activos muy buenos. Se te podría justificar pues ese tipo de precio. Lo que pasa es que es tan sensible que le aplicas una cap rate superior al 5,8% y el valor se te va negativo. Así. Vale. Y luego hay unas preferentes también, ¿no? De la parte de BPI, si mal no recuerdo. Y jugosas, ¿eh? Las preferentes sí que terminan de gustarme, porque al final, como tienes esa estructura, BPI no te va a quebrar. Es que no te va a quebrar. Se te van a petar algunos activos, por supuesto. El NAV puede ser mayor o menor, pero no va a quebrar, a no ser que tengan que BN tenga crisis de liquidez y también tenga muchos problemas, que eso no lo he mirado aún, con lo cual tampoco quiero mojarme, pero me extrañaría que tuvieran problemas serios en cuanto a nivel de matriz. Con lo cual no te va a quebrar y tienes preferentes que están cotizando, creo recordar que era un 30-35% de descuento sobre valor par, con intereses que eran superiores al 6% y que además son cumulative, con lo cual, bueno, sí, te dejan de pagar unos trimestres, pero es que al final lo vas a recuperar. Yo creo que están bastante interesantes las preferentes de BPI. Ahora no sé cuánto están, lo voy a buscar. Y son accesibles por todo el mundo, ¿no? Entiendo. Sí, las preferentes sí. A ver, vale. Tienen bastantes series, con lo cual no sé si en alguna serie vas a tener algún tipo de restricción o algo, pero vamos, juraría que no. Vale, perfecto. Nada, interesante saberlo, la verdad. Siempre decimos a los oyentes que lo investiguen todo, ¿no? No solamente el puro equity, que miden precedentes, que miden bonos, que muchas veces hay bonos que cotizan, sobre todo de empresas estadounidenses, de empresas medianas y pequeñas, hay tickets pequeños que, oye, pues si quieres tener algo de exposición tanto a
a renta fija en alguna compañía que conoces bien, etcétera. Ahora que la mayoría pues estaban bastante interesantes por las subidas de tipos y porque muchas empresas que tenían deuda pues se les ven más apretados, ¿no? Y al final pues el mercado lo reconoce. Pues que siempre está bien que los oyentes y en general todos los inversores que investiguen toda la parte de toda la estructura del capital, ¿no? Podríamos decir. Y las preferentes en el real estate están muy, muy interesantes, porque al final sí es cierto que con todas las maturities que van a venir a nivel de sector, pues es probable que en algunas se vean obligadas a diluir o lo que sea, pero las preferentes es que las puedes comprar a descuentos, eso, del 30% en algunos casos, y están mucho más atractivas, yo creo, algunas preferentes que las acciones. Uh-huh. Entonces, dentro de la parte de Brookfield, ¿qué es la parte que verías peor, digamos? O sea, cuando alguien se decide y bueno, se decide, no, de esto tienen que hacerlo antes de comprar, obviamente, pero si alguien es accionista o está pensando en invertir en Brookfield, en ticker BN, lo voy a poner así, luego lo pondré en las notas también, ¿cuál es la parte que más miedo te da? ¿La parte de oficinas o hay alguna parte dentro de la compañía que digamos que puede ser un mayor riesgo a futuro? A ver, yo te diría, en cuanto a riesgo, BPI, es decir, la parte de real estate, tiene mucho riesgo. Lo que pasa es que al final, si supera 2023 y 2024 más o menos airosa, pues ahí puede haber muchísimo valor también. Lo que yo sospecho, pero tampoco me puedo mojar porque no lo he analizado, pero sospecho que la parte de renovables es malilla. Y además creo que la tesis es bastante similar, en que tienes parte de contratos estables a largo plazo, que tienes fijados los precios, en activos en los que los bancos por SG y esas cosillas pues están dispuestos a prestarte a buenos tipos de interés y a plazos de amortización que tienen, por ejemplo, pueden ser más largos que el plazo en el que tú vas a tener el activo, con lo cual creo que la tesis es más o menos parecida, pero no sé, no termina de emocionarme mucho y yo creo que ahí hay bastante riesgo. Además que creo que está tremendamente cara. No recuerdo qué precios estaba, pero me ha dado la sensación que está un poco cara, aunque tengo que mirármela, pero voy a buscar. Pues la parte de renovables pues estaría cotizando pues a 11.000 millones y en pérdidas, por supuesto. También se ha pegado un buen tostón, pero claro, es que desde 2019 a 2021 te aumentó un 260%, o sea, absolutamente salvaje. No sé, yo esta parte no la conozco y tampoco quiero mojarme, pero yo creo que tal vez sería la peor. Perfecto. Pues yo creo, Martí, que nos has hecho un buen resumen de dos compañías que son complejas de entender así a primeras y que posiblemente la gente que no haya mirado cosas de real estate, pues yo creo que les va a venir bastante bien. Creo que has conseguido dibujar bien el esquema para que cualquiera se entere, ¿no? Al menos luego ya sabemos que cada uno tiene que hacer su trabajo. Y nada más. Yo creo que llevamos una hora y algo de capítulo. Yo creo que salvo que me quieras decir que hay algo que tienes que contar sí o sí, te despido y te libero, ¿no? Que ya estamos aquí en verano grabando podcast ya hasta finales y no paramos. Pues no, a ver, yo solamente querría dar las gracias tanto a ti como a Carlos como a los oyentes por estar aquí, así que muchísimas gracias a todos, de verdad. Nada, a ti, que siempre aportas muchísimo valor cuando te traemos y nada. Para los oyentes, ya sabéis, si os ha gustado el capítulo, dejar vuestro like y comentarios si queréis en iVoox. Vamos a intentar dejar en las notas de los episodios todo aquello de lo que hemos hablado. Dejaré varios links. Dejaré también la carta anual de Ackman para que le echéis un ojo cuando habla de Howard Hughes y todo el contenido que está comentando Martí. Y nada, hasta otro capítulo. Ahora en verano tenemos un poco menos recurrencia, ¿no? No estamos sacando un capítulo a la semana. En principio la idea es irnos de vacaciones agosto y ya volver con fuerzas en septiembre. Intentaremos grabar un capítulo de recapitulización del primer semestre del año y nada, dentro de poquito lo sacaremos para que tengáis contenido para el verano. Así que nada, un saludo y reiterar las gracias a Martí por haberse pasado por el podcast hoy.